cualquier óptica, ni desde cualquier perspectiva, sino que vamos a ver la perspectiva divina, cómo Dios nos ve, cómo Dios valora a la mujer. Y para ello quisiera empezar. Hay una escritura con la que a mí Dios me habló mucho estando en mi adolescencia, cuando yo me convertí, y es Isaías 43:4, que dice: porque ante mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. En otras versiones de la Biblia, la palabra honorable es de valor. Y hay otra escritura en Éxodo 19:5, cuando Dios le está hablando a su pueblo Israel. Nosotros sabemos que por la Biblia que hubo un pueblo físicamente escogido por el Señor, que fue el de Israel, y Dios le habla a este pueblo y le dice: si tú me escuchas, si tú me oyes, si tú guardas mis mandamientos, entonces tú serás mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y cuando vemos este pasaje, juntamente con el anterior que leí de Isaías, vemos que cuando Dios escoge y cuando Dios toma algo para sí, es porque es algo de gran valor y de mucha estima. Me gusta esta expresión que usa Éxodo cuando dice mi especial tesoro. Cuando investigamos un poquito acerca de las costumbres de los pueblos, nosotros vemos que los árabes y los palestinos cuando viajaban en caravanas, guardaban sus joyas dentro de un cofre. Lo cuidaban con mucha diligencia este cofre, y dentro de todas sus joyas que tenían, porque cargaban con ellos sus diamantes, sus gemas, sus zafiros, sus rubíes, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero de en medio de todas ellas, ellos tomaban la pieza o la prenda de más valor y no la guardaban en el cofre, sino que la ponían dentro de su pecho. Y a veces la colgaban de algo como esto, ¿no? De un collar. Pero lo cierto es que la mantenían cerca de su pecho. No solamente porque era de gran valor, sino porque aquel que quería quitársela tendría que pasar primeramente por ellos mismos. Es decir, que estaban dispuestos a entregar su propia vida con tal de proteger esta perla preciosa. Y cuando nosotros hablamos acerca de este cuidado y de esta protección, vemos que la escritura en Juan dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Y cuando hablamos acerca del cuidado de Dios, Jesús dijo en el capítulo 10: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso es lo que hace Dios con lo que es suyo, con lo que es de valor, con lo que Él tiene mucho cuidado. ¿Cómo poder tener un concepto de lo que es el valor dentro de una sociedad en la que vivimos hoy, donde los conceptos son relativos, donde aún el concepto del valor es relativo? Porque depende de las apreciaciones, depende de los gustos, depende de las preferencias de la gente, depende de tantas cosas lo que hoy es el valor. No, en el mundo, en la sociedad, no hay un concepto correcto de lo que es. ¿Cómo podríamos nosotros saber? Bueno, Jesús dijo: las palabras que yo hablo, no las hablo por mi cuenta. Yo lo que oigo hablar del Padre, eso es lo que hablo. Y lo que veo del Padre, eso es lo que hago. Es decir, que Jesús y el Padre uno son. Quiere decir que para yo poder conocer el valor verdadero que Jesús le da a una mujer, basta con ver todos aquellos encuentros donde Jesús se acercó de una manera personal e intencional a cada una de estas mujeres que la Escritura las narra. Pero claramente no podremos entrar en esta tarde a ver todos los encuentros divinos que hubo entre Jesús y estas mujeres, pero sí quisiera que veamos un caso en particular, que es el caso de la mujer del flujo de sangre. Este pasaje se encuentra en Lucas 8:43,
Y paralelamente también lo tiene Marcos 5, 25, 34. Lucas dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había sido curado. Mire cómo empieza la narración de este episodio que había pasado. Dice, pero una mujer. En tiempos bíblicos se valoraba más a los hijos varones que a las hijas mujeres, ¿no? De hecho, el propio Talmud, que es la recopilación de la tradición oral judía, dice que dichoso del que tiene varones y desdichado del que tiene mujeres. Mira esta expresión, porque una hija en la antigüedad era una pesada carga. Hoy vivimos, como les mencionaba, en una sociedad donde el valor es desequilibrado, una sociedad donde por causa del pecado nosotros no tenemos un concepto correcto de lo que es el valor. De hecho, antiguamente muchas mujeres eran retiradas de las escuelas, es decir, y es más, ni siquiera eran enviadas a la escuela porque se creía que mandar a una mujer a la escuela era una pérdida de tiempo. Porque muchos creían que la mujer estaba simplemente relegada a la función de su casa, a la función de su hogar, lo cual no tiene nada de malo, pero detrás de ello había una desvalorización de la mujer, había una falta de confianza en su capacidad y una ignorancia total en el diseño divino para el cual esta mujer había sido creada. Hemos crecido con tantos estigmas, hemos crecido viendo tantas desventajas que hoy día la mujer tiene. Cuando éramos niños, cuando yo era niña, recuerdo, yo que tenía hermanos, y decía que quería ir a algún lugar donde ellos iban y me decían, él sí puede y tú no puedes. ¿Y por qué? Porque eres mujer. Él es hombre, él sí puede, tú no puedes. Y crecimos de esa manera siendo limitadas por nuestro sexo, siendo limitadas porque somos mujeres, siendo limitadas porque tú no puedes, tú eres mujer y como dicen muchos, eres el sexo débil. Pero yo quisiera decirte, mujer, en esta tarde, que Jesús no te mira de esa manera. Jesús no nos mira como nos mira el mundo, como nos mira la sociedad, como nos miran los hombres, como nos mira cualquier persona que pudiera mirarnos por debajo. No, Jesús nos mira con valor. Para Él, mujer, tú eres alguien muy valiosa. De hecho, nosotros cuando vemos la vida de Jesús y estudiamos las Escrituras, nos damos cuenta que Jesús era lo mismo para Él sanar a una niña que a un niño. De hecho, hemos visto que Jesús resucitó en cierta ocasión al hijo de una viuda, pero también vimos que resucitó a la hija de un hombre llamado Jairo. En otra ocasión, Jesús sanó a una mujer, a muchas mujeres. Él tenía este contacto con ellos y ellas podían expresar esta sanidad. Pero no solamente vemos que esta mujer, dice la Escritura, regresamos a Lucas, dice, pero era una mujer que padecía flujo de sangre. Este padecer me llama la atención. Cuando buscamos en el diccionario la definición de padecer, según el diccionario, es una persona que sufre algún dolor físico, psíquico o moral. Otra definición dice que es sufrir un daño, pero sin rendirse ante él. Es tener una parte del cuerpo afectada por un daño. Si quisiéramos buscarle algún sinónimo, pudiéramos decir que es adolecer, agonizar, soportar, sufrir, resistir. Es decir que una persona puede padecer o sufrir el daño de una parte de su cuerpo por una enfermedad física, pero también puede estar sufriendo por abusos psicológicos, por abusos emocionales, por malos tratos, o puede estar sufriendo de insomnios, de cáncer, de depresiones o de cualquier otra situación insoportable con la que tenga que cargar. Y ese era el caso de esta mujer, que esta mujer pasaba por una situación de dolor insoportable, que no solamente había sido algo de momento, sino que, como sigue diciendo la Escritura, que esta mujer padecía de flujo de sangre desde hacía 12
años, es decir, por un tiempo prolongado, un tiempo en el que yo me imagino que no solamente era un desgaste económico, como más adelante lo veremos, sino que también era un desgaste emocional. Ya los años habían pasado y las mujeres entendemos y comprendemos perfectamente este tipo de sufrimientos que esta mujer experimentó, los sufrimientos que nuestro personaje de hoy, esta mujer, pudo pasar. Pero aunque este era un azote para ella, no obstante terminó siendo una experiencia de bendición, porque fue el motivo ideal para acercarse al Señor Jesús, el único que podía sanarla y salvarla. No conocemos el nombre de esta mujer, pero sí sabemos que había estado sufriendo, que había estado sangrando durante 12 años, que había sufrido en manos de todo tipo de médicos, que dice la Escritura que esta mujer había gastado todo lo que tenía, y lo que es peor, sino que su condición no mejoraba, sino que su condición aumentaba y que había devastado su vida. En cuanto a la sexualidad, esta mujer no podía ser tocada por su marido. En cuanto a la maternidad, esta mujer no podía tener hijos. En cuanto a las labores domésticas, todo lo que tocaba se consideraba inmundo. En lo económico lo había gastado todo. En lo espiritual no podía entrar al templo. Estaba completamente condenada al aislamiento y a no tener vida social. Físicamente agotada, económicamente en ruinas y socialmente aislada. Pero de repente, oye hablar de Jesús, de ese Jesús que había venido sanando, ese Jesús que había venido liberando, de este Jesús que había tenido encuentros con personas en casos tal vez peores o no tanto como los de ella, pero lo cierto es que había oído hablar de Jesús, que este Jesús tenía poder para sanar. Y esta mujer se acerca en medio de este dolor. Esta mujer dice que se acerca por detrás para tocar el borde de su manto, porque ella pensó y dijo: si tan solo tocare el manto de Jesús, seré salva. Note que esta mujer no solamente tenía necesidad de ser salvada, sino que también tenía necesidad de ser salvada. Porque más allá de un azote físico, más allá de un azote en su cuerpo, la mayor necesidad que esta mujer tenía era el azote que sufre el alma de la persona por causa del pecado. Y esta mujer se esforzó, tuvo que hacer un intento por entrar en medio de la multitud y con fe tocó a Jesús. Dos cosas se produjeron al tocar a Jesús. Una es que Él la sanó, y la sanó inmediatamente. No fue un proceso, fue algo instantáneo. Y la otra es que Jesús dice que la Escritura que le llamó hija y le dijo: tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Ella obtuvo no solamente, como les decía, la sanidad de su cuerpo, sino la paz interior que viene como resultado de haber arreglado tus cuentas con Dios. Es importante resaltar que esta mujer no solo fue sanada, sino que también fue salva al poner su fe en Jesús. Dios, en su inmenso amor y misericordia, permite a veces enfermedades en nuestras vidas, permite ruinas económicas, permite problemas en la familia, permite frustraciones, permite fracasos para atraernos a Él, para ser salvos. Si estamos enfermos, entonces, si a Él le place, sanarnos también. Dios es un Dios bueno y se glorifica en medio de toda circunstancia. El plan de Dios en Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Imagínate cómo se debió haber sentido esta mujer, que por tantos años estuvo peleando con esta deficiencia, con esta enfermedad, con este azote, que había hecho que ella intentara de todas formas, por todos los medios, que ella buscara todas las salidas posibles y no había encontrado ninguna.
Pero a causa de este encuentro que tuvo con Jesús, esta mujer nunca volvió a ser la misma. ¿Cómo se sentiría esta mujer después de que todo el mal que ella había padecido desapareció en un instante? Después de que ahora era libre para poder vivir, ahora que iba a ser reintegrada a su vida cotidiana con una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Pero esta vez no iba a comenzar sola, esta vez iba a comenzar de la mano de Jesús. Iba a comenzar con la mano de su Salvador, con la mano de su sanador y de su libertador. No más estaría sola, no más estaría desahuciada, no más sería huérfana, sino que Jesús la llama hija, porque de esta manera es que le dice: tú eres valorada, apreciada para mí. Porque Jesús no solamente estaba pendiente del mal físico que esta mujer sufría, sino que él también estaba pendiente del padecimiento que había en su corazón. Por eso es que la escritura que empecé leyendo dice: porque tú ante mis ojos fuiste de gran estima, fuiste de valor y yo te amé. Por eso en esta tarde, mujer, yo no sé cuáles son las circunstancias en las que te puedas encontrar. No sé en este momento cuál es tu padecimiento. Tal vez tú te puedas identificar de alguna manera con esta mujer del flujo de sangre y puedas tal vez estar cargando algún peso durante todos estos años de tu vida. Un peso que has intentado soltar, que has intentado dejar, tal vez con una dependencia, tal vez con una adicción, no lo sé. Tal vez que no tienes el valor y el aprecio de tu familia, tal vez no tienes el valor de tus hijos, tal vez has sido abusada, tal vez has sido maltratada, tal vez has sentido que la vida no ha sido justa contigo y te han hecho sentir de muchas maneras que tú no vales, que tú no tienes valor. Pero en esta tarde yo quiero decirte que hay un Dios en el cielo que no solamente te creó con propósito, sino que también te ama y te dice que tú eres de mucho valor y de mucha estima para Él. Yo quisiera, ahí donde estás, si tú nunca has tenido un encuentro personal, ese toque que no lo da tal vez la mano física, que como en el caso de esta mujer del flujo de sangre, que tocando a Jesús inmediatamente recibió un milagro, sino que tal vez tú necesites tocar a Jesús pero con el corazón y tocarlo con una mano pero de fe, con un corazón de fe, y Jesús va a atender tu necesidad. Si tú te puedes identificar con esta mujer y tú quisieras que esta paz como con la que esta mujer se fue llegase a tu corazón, simplemente tienes que decirle: Señor Jesús, hoy vengo delante de ti con un corazón cansado de confiar en las personas, con un corazón cansado de confiar en las circunstancias. Sabes mi condición, sabes mi vida llena de dolor, de temor, de inseguridad, de miedo, pero ahora entiendo que tú, Señor, estás atento a mi necesidad. Por eso yo hoy me acerco a ti, porque necesito de tu paz, necesito de tu amor. Reconozco que estoy lejos de ti, reconozco mi pecado y te pido que limpies toda mi maldad y todo mi pecado y me acerques a ti. Yo quiero tener un nuevo comienzo, yo quiero tener un nuevo principio, pero esta vez quiero hacerlo de la mano contigo. Gracias, Señor Jesús, porque yo sé que tú algo vas a hacer en mi vida. Amén y amén.